puede proceder nomás. Ahí estamos ya ingresando a la plataforma Facebook, estamos transmitiendo en vivo cada tarde el programa y también para que quede grabado allí en YouTube para los posibles hermanos que quisieran analizar una vez más los contenidos de cada lección que se exponen día a día. Vamos ya entonces a iniciar. Hoy, como menciono, agradezco a mi hermano Marcelo que está con nosotros para traernos la lección. Quiero aprovechar también de agradecer a ustedes. He estado escuchando de las oraciones que han manifestado hacia a nuestro Dios por mi familia, por el sensible fallecimiento de uno de mis hermanos menores. Estuve en Santiago, que distancia a 9 horas más o menos donde yo vivo. Y bueno, aproveché de estar con mi familia, con mi madre, que el viernes recién pasado cumplió 90 años. Así que esto ha sido un golpe bien fuerte, donde hemos tenido que contenerla a él y otros hermanos. Pero bueno, la vida es así. La vida da y quita aquellas cosas que más amamos muchas veces. Así que gracias a ustedes, hermanos, porque han estado ayudando con sus oraciones, con sus llamados, con su WhatsApp. Así que estoy muy agradecido de cada uno de ustedes. Muy bien, dicho aquello, vamos a dar inicio entonces, vamos a orar. Vamos a orar a nuestro Dios. Hermano Rigoberto, ¿nos puedes guiar tú en una oración, mi hermano? Está mi hermano Rigo allí, que es miembro acá en Temuco, pero que hoy día está por allá por la quinta región. Y nos va a guiar entonces en la oración. Oremos. Hermano Rigo, Sí, adelante. oremos, hermano. Amado Dios, Padre bendito, vamos a su presencia, mi Dios, en oración, al declinar la tarde en este día, en que tenemos esta gran oportunidad, mi Señor, de poder apartar estos minutos y dedicarlo a las cosas que son del reino. Queremos agradecerle, mi Dios, por hacernos participantes de esta bendición. Queremos orar en primer lugar por nuestro hermano Marcelo Tolosa, quien tendrá a su cargo el estudio. Queremos pedirle, mi Dios, que usted permita que pueda recordar todos los textos que ha estudiado para exponerlo con claridad. Permítanos, mi Señor, a la vez en que en cada uno de vosotros haya un corazón noble, donde su palabra pueda caer con mucha sabiduría y con inteligencia para poder poner en práctica. Queremos orar, Padre Dios, por todos aquellos de nuestros hermanos que en este momento se conectan a esta plataforma, los que están en Facebook, en YouTube, y así, mi Dios, todos aquellos que con buena disposición se permiten conectar, mi Dios, para ser instruidos en su palabra. Queremos pedirle, mi Dios, que guarde a su iglesia a través del mundo. Queremos implorarle misericordia por los que estuvieron posiblemente enfermos. Que usted les ayude. A mi hermano se le ha cortado el micrófono. Hermano Paso, su micrófono está apagado. Gracias, Ahí hermano. está. Ya, seguimos orando, hermano. Amado Padre, como le decía, oramos por el duelo que ha visitado nuestro hermano Sergio. Oramos por la salud de su señora madre. Permita, Padre, que ella pueda tener paz en su corazón, pueda seguir en esta lucha que tenemos diariamente, mi Dios, con el adversario de nuestras almas. Queremos implorarle, Dios, que nos ayude para que día a día nuestra confianza y nuestra fe pueda ser más grande, más rica en lo que entendimiento se refiere. Queremos, mi Señor, pedirle que se quede junto a nosotros en este día y nos permita poder tener, como decía en principio, un corazón atento para poder entender bien y así poder ser edificado en su palabra. Le damos gracias por ello, Padre. Oramos y lo hacemos en el nombre de Jesús, su Hijo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hermanos. Estamos ya dispuestos entonces para iniciar una jornada más de estudios bíblicos. Leí ahí la información que envía mi hermano Oscar cada día y hablaba acerca de la lección de día hombres fieles, un reflejo quizás de hombres que en la Biblia han dejado huellas y que nos ayuden entonces para ir afianzando también nuestra confianza en el Señor. Hermano Marcelo, cuando guste, muchas gracias por estar con nosotros y le dejamos el pase a usted entonces. Bien, muchas gracias, hermanos. Primero, a Dios por la oportunidad que tenemos de servir a Dios a través de estos estudios.
y por la confianza que han tenido en mí para también poder dar la lección de esta noche. Sean todos bienvenidos en la plataforma por Facebook, que muchos van a escuchar seguramente, eh, y a través también de los que están aquí presentes por Zoom. Y que gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad y también por acompañando a nuestro hermano Sergio por la noticia que no sabía en realidad, no lo había visto, no había escuchado. Así que vamos a tener esta lección que habla de hombres fieles, pero vamos a la vez vamos a hacer vamos a aplicar la hermenéutica o, ¿cierto?, el análisis de las palabras que salen en la Biblia, para que seamos responsables, ¿no es cierto? Quiero ser responsable en, eh, en llevar una traducción, ¿no es cierto?, en llevar una enseñanza de la palabra del Señor. Y así debemos ser cada uno de nosotros, ¿no? Cómo transmitimos, cómo tratamos de transmitir en forma fiel lo que los apóstoles, los profetas también quisieron decir, ¿no es cierto?, al pueblo. Entonces, vamos a leer el texto que nos convoca en esta noche. Ya voy a colocar aquí la presentación. Hombres fieles. Ahí está. Y en 2 de Timoteo 2 del 1 al 13, pero vamos a leer de a poco una parte y vamos a ir comentando muchas cosas acá que son interesantes. ¿Ya? 2 de Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bueno, no vamos a hablar eh, de hombres que fueron fieles en realidad en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, sino que vamos a hablar de este encargo que le hace Pablo a Timoteo. Le dice que lo que has oído de mí ante muchos testigos, o sea, el Evangelio, ¿no es cierto?, la doctrina, la enseñanza, esto encarga a hombres fieles. Es importante que tomemos esto en cuenta porque la predicación del Evangelio se debe encargar, dice, a hombres fieles y que sean idóneos para enseñar, porque de esa manera, ¿no es cierto?, vamos a estar, vamos a poder extender en nuestra área, ¿cierto?, en nuestra ciudad, nuestra localidad, el Evangelio. Si no hacemos eso, si no lo encargamos, si no instruimos a hombres fieles que sean idóneos, entonces el Evangelio a veces no avanza mucho y nos quedamos solos. O sea, nosotros, ¿no es cierto?, los que llevamos tiempo, o así sucedió, ¿no es cierto?, con los que nos enseñaron a nosotros, eh, ellos, los que nos enseñaron a nosotros, ¿no es cierto?, los que estamos aquí día a día, ellos enseñaron a hombres fieles en realidad. Ellos enseñaron, ¿no es cierto?, esta palabra para que nosotros así transmitiéramos a otros. Y ahora los que estamos aquí, nos toca también transmitir esta enseñanza. Pero vamos a hacer una exégesis, se llama, ¿no es cierto?, de las palabras que salen aquí, porque es interesante a qué hombre se refiere en realidad. ¿Ya? Entonces, vamos por partes. Dice, primero le encarga, le hace un encargo. La palabra encargo, ¿no es cierto?, es como que le pone una carga, ¿no?, a Timoteo y le dice, lleva esto. O sea, lleva a estos hombres fieles. O sea, toda la enseñanza que ha escuchado de Pablo o que ha escuchado de otros apóstoles, que esa, ¿no es cierto?, la pueda llevar a otros hombres. Y eso simplemente es enseñar a otras personas, ¿no es cierto?, el Evangelio. Pero lo interesante acá es la palabra hombres, porque la palabra hombres que aquí sale en este texto es la palabra antropos. Entonces no se refiere solamente a varones, ¿ya? Se está refiriendo a personas,
en realidad, cuando ocupa la palabra antropos, la palabra Señor, algunas veces se refiere a hombres como varones, pero en su mayoría a los cristianos. Y aquí entran mujeres y hombres. ¿Ya? O sea, por eso es interesante que las hermanas que están aquí presentes, que van a escuchar esto, también se apropien de este mensaje, porque también es para ellas. ¿Ya? Entonces, la palabra hombres acá es la palabra antropos, y que quiere decir hombres en, en distinción de los animales en realidad, en distinción, ¿no es cierto?, de la especie animal, porque el hombre es diferente al animal. Y a esto se refiere a la humanidad, o sea, a hombres y a mujer. Y sabemos que en estos tiempos hay problemas con el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje inclusivo que se llama, que hay que decir señores y señoras, hombre, mujer, profesor, profesora, eh, doctor, doctora, etcétera, etcétera. Hay que decir un montón, ¿no es cierto?, de veces que hay que distinguirlo, pero la palabra del Señor no hace eso. La palabra del Señor aquí hace una distinción, ¿no es cierto?, del ser humano con respecto a quizás a los animales. Por eso dice, encarga a hombres fieles, o sea, a la comunidad de hermanos, ¿cierto?, que sean varones o sean mujeres, encarga esto. Todos somos responsables. Todos somos responsables de adquirir el conocimiento de la palabra del Señor para poder extender el Evangelio. Y eso es lo importante acá. Hago esta distinción acá de la palabra varón para que cuando leamos las escrituras nos demos cuenta de eso, ¿no? De que si se refiere a hombre como especie humana o a varón, ¿ya? Porque la palabra varón, cuando ocurre aquí en el Nuevo Testamento, usa la palabra aner, que es hombre, ¿ya? O varón, adulto en realidad, en contraste con antropos. Y en 1 Timoteo sale esa palabra 2:8 cuando dice, quiero que los hombres levanten manos, ¿no es cierto?, santas y oren. Que los hombres son los que oren, dice. Y ahí se refiere a varón, la palabra aner. En 1 Timoteo 2:8 cuando instruye acerca de la oración. ¿Ya? Ahí hay una diferencia. ¿Ve? Ahí no sale la palabra antropo, ahí sale la palabra aner. Por lo tanto, encarga a hombres, ¿no es cierto?, o antropos, eh, lo que yo te he enseñado. Y dice a hombres fieles, o sea, a personas fieles, que sean fieles, porque de ahí más adelante vamos a analizar qué significa ser fiel. ¿Ya? No es como se nos ocurre a nosotros. Y la palabra fiel tiene que ver con la palabra fe, con la palabra fidelidad, ¿ya? Que es la palabra pistos, que es digno de confianza, una persona fiable. Y la palabra fe, ¿no es cierto?, como tal es pistis, o sea, es una palabra que están muy unidas. Y aquí, ¿no es cierto?, podemos aplicar algunas cosas. No sé si hay algunos de ustedes que han sido dignos de confianza donde trabajaron, por ejemplo. O si alguno ha sido jefe, ¿cierto? O es gerente de un área, hay hermanos que han sido gerentes, o que son directores, ¿no es cierto?, de alguna institución. Cuando necesitan a alguien, buscan a alguien fiel, alguien digno de confianza. Tengo un conocido acá de unos hermanos que su padre tiene un negocio y eh, él ha estudiado la Biblia, ha escuchado mucho, pero dice que el domingo no se puede reunir con nosotros, porque él trabaja el domingo, tiene una feria y es donde más gana dinero día domingo. Entonces te dice, no tiene alguien de confianza que dejar ese día para él poder asistir, porque él sabe cómo atender a la clientela, él sabe, ¿no es cierto?, cómo se maneja la finanza en el negocio en ese día, él sabe lo que debe vender, cómo debe guardar las cosas. Entonces, no tiene a alguien digno de confianza, dice, para dejar ese día ahí. Y los cristianos debemos convertirnos en personas dignas de confianza en todo sentido, en personas en las cuales los demás puedan confiar en nosotros. O sea, personas honestas, personas responsables que, que trabajan bien, ¿no es cierto? Que llegan a la hora, que, nuestros jefes puedan decir, yo confío en él, yo le dejo todo a él, ¿no es cierto?, en las manos, porque si yo no estoy, él va a hacer las cosas bien.
Bueno, acá lo que, lo que Pablo le pide a Timoteo es que busque hombres de confianza, busque a personas, a hermanos, a las hermanas, a las ancianas, tal vez, ¿cierto? A los jóvenes, que sean dignos de confianza. Entonces, ¿a qué vamos con esto? En que yo me debo hacer digno de confianza, si no lo soy. Me debo hacer un servidor de Cristo que sea digno de confianza, que sea fiable. No solamente estamos hablando de ser fiel, ¿no es cierto?, a Cristo en nuestra creencia, ¿no es cierto? No solamente estamos hablando de eso, estamos hablando de que eh, Pablo necesitaba que Timoteo encontrara personas dignas de confianza en la congregación, porque no todos son dignos de confianza. O sea, uno no podría encargar a un hermano, ¿no es cierto? Mira, yo no voy a estar el domingo y eh, quiero que tú te encargues de la predicación. O sea, ¿podría encargarle a algún hermano así que no sea digno de confianza? Yo creo que tú te ocupes este domingo de la predicación y del estudio, por ejemplo. ¿A quién le encargamos eso? Bueno, a uno que sea digno de confianza. Pero a un hermano que va, imagínense si le encargamos eso a un hermano que el domingo va a decir, no, yo no voy a ir porque llegué tarde, ¿no es cierto? Y no voy a poder ir el domingo, así le encargamos eso y el domingo no aparece. O el domingo no se acuerda de que tenía que dar el mensaje. Eso ya no es digno de confianza. Por eso Pablo insiste en esto, ¿no es cierto?, a Timoteo de que cuando encargamos la palabra del Señor, tienen que ser dignos de confianza. Y también la predicación del Evangelio, ¿no es cierto?, y cualquier servicio que se haga a Dios, sean de hermanas, ya en Cristo, sean de ancianas, sean de jóvenes, sean de hermanos, ¿no es cierto?, debe ser un hermano fiel. Hay otros ejemplos de cuando Pablo pide acerca de la fidelidad o de digno de confianza. En Tito 2:9 dice, Pablo le dice a Tito, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. O sea, está hablando de que los siervos deben ser fieles en todo, eh, porque el siervo es el que tiene que ser fiel en realidad, ¿ya? Y nosotros somos siervos cuando trabajamos, somos siervos, ¿no es cierto?, de la empresa, somos siervos de la institución, somos siervos, ¿no es cierto?, de nuestros jefes, en cierto sentido, ¿no? Entonces dice que no defraudando, sino mostrándose fieles en todo para que la doctrina sea adornada. O sea, nosotros somos representantes de Cristo y la doctrina se adorna cuando nosotros mostramos esa fidelidad, nos mostramos fieles a, a quienes les trabajamos, ¿ya? Porque esa es la idea acá, ¿no es cierto?, de los siervos. Los siervos son los que trabajaban, pero no eran simplemente esclavos, ya no eran esclavos donde que vemos a veces, ¿no es cierto?, de que lo azotaban y estaban así sin ropa. No estamos hablando de eso, estamos hablando de siervos que trabajaban y que tenían, ¿no es cierto?, amos, los cuales, ¿no es cierto?, les pagaban incluso para ese trabajo, aunque sea con comida, pero les dice que sean fieles en todo. Y eso lo dice Pablo nuevamente, ¿no es cierto?, a Tito. También se habla a las mujeres. En 1 Timoteo 3:11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, perdón, sino sobrias y fieles en todo. También se dice, aparte aquí, a las mujeres, que sean fieles en todo. Cuando hablamos en todo, ¿no es cierto? Todo es todo en realidad. O sea, la enseñanza, la forma de ser, en la relación con las personas, en todo hay que ser fieles. Pero hemos visto que la palabra fiel tiene que ver con ser digno de confianza y ser fiable, ¿ya? También, fíjese usted que no traje el texto acá, pero en el fruto del Espíritu sale la palabra
¿no es cierto? Dice benignos, con mansedumbre, dice del fruto, y sale fe también. Esa palabra fe tiene que ver con fidelidad en realidad. O sea, una persona que tiene el fruto del Espíritu, que está cerca de Dios, ¿no es cierto? Que ha desarrollado, ¿cierto? Todas estas características del Espíritu, también tiene una de esas que es la fidelidad, que está nombrada como como fe, perdón, como fe. A veces uno no entiende bien eso porque dice fe en realidad, y las traducciones más cercanas dicen fidelidad. Entonces es parte del fruto del Espíritu, tener fidelidad, ¿ya? Bueno, pero ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver cuáles son las características de un cristiano fiel. Porque podemos pensar muchas cosas de lo que significa ser fiel, pero acá Pablo está hablando de las características y las va a nombrar. Acá mismo recordemos que la misma palabra del Señor eh, se responde a sí misma, ¿no es cierto? La palabra del Señor se responde a sí misma. En 2 Timoteo 2:3, en el mismo texto que leímos, ¿no es cierto? Lo dice, ¿ya? Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y una de las características de una persona fiel es que sufre las penalidades como buen soldado. Y sufrir las penalidades, ¿no es cierto? No está refiriéndose a esa persona que pasa llorando porque sufre, que, que se duele, que se queja. No está hablando de eso, ¿ya? Eso se entiende de otra manera. Y que vamos a ver un texto en 1 de Pedro 4:1 que dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Cristo sufrió en el cuerpo. Todos sabemos, y, y muchas veces, ¿no es cierto?, a uno le da tristeza, ay, pobrecito, ¿no es cierto?, dicen, porque Cristo sufrió cuando ven una película ahí, ¿no es cierto?, y que se queda más expresivo, pero dice que Cristo no se quejó. Cristo no, o sea, seguramente se quejó para él, ¿no es cierto?, pero no con la gente. Al contrario, él decía que perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hacen. Eh, Jesús, cuando sufría, seguía adelante, ¿no es cierto?, en su propósito. Por eso sufrir no tiene que ver con estar llorando ni estar quejándose de dolor y gritando. La palabra sufrir quiere decir que aunque yo tenga problemas, aunque yo tenga persecuciones, está hablando acá, ¿no es cierto? Siempre habla de las persecuciones que nosotros no tenemos en realidad. Pero cuando hay dificultades, ¿ya? O trabas, ¿no es cierto? O penas, ¿no es cierto? Como la que la pasó nuestro hermano Sergio hace poco, está pasando, y otros hermanos más, eh, yo sigo adelante, yo sigo en mi meta, ¿no es cierto?, del Evangelio, yo sigo buscando al Señor, yo sigo afirmado de Cristo. Eso es sufrir. Sufrir es seguir adelante, sufrir es, a pesar de todas las dificultades que tenemos, seguimos adelante. Por eso dice, tú pues sufre las penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado está siendo atacado y se levanta y sigue luchando. Un buen soldado lo que hace, ¿no es cierto?, sigue mirando, ¿no es cierto?, a la meta donde tiene que llegar para recibir también, ¿no es cierto?, la medalla, ¿no es cierto?, del soldado. A pesar de que lo pueden tirar al suelo, ¿no es cierto?, le pueden pegar, le pueden enterrar a lo mejor no sé, un cuchillo, ¿no es cierto? Y sigue con el pie, se levanta y sigue cojo. Eso es sufrir realmente. Eso es sufrir. A veces pensamos que sufrir es que hay que estar llorando y gritando, ¿no es cierto? Y decirle a todos que estamos sufriendo. Y no es así. En el 4:2 ya continúa Pedro, ¿no es cierto? Que cuando dice el ejemplo de Cristo, dice, para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Porque el que ha sufrido, dice en el cuerpo, ha roto con el pecado. O sea, aquí no está hablando de los problemas que tenemos, ¿no es cierto?, día a día,
Y algunos toman como excusa esos problemas. Y eso es triste. A veces tomamos los problemas de la vida que tenemos como excusa para alejarnos de Dios, como excusa para no celebrar, ¿no es cierto?, el primer día de la semana, por no decir para celebrar el culto. La excusa, ¿no es cierto?, del sufrimiento o la excusa de los problemas. Aquí está diciendo que suframos, pero en realidad lo que está diciendo acá es que suframos, ¿no es cierto?, en el cuerpo en cuanto al pecado, que si tenemos problemas, ¿no es cierto?, en la carne, no caigamos en el pecado. O sea, por eso está diciendo el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, porque no por los sufrimientos que tiene va a pecar, no por los sufrimientos que tenemos, ¿cierto?, de este mundo vamos a retroceder. Bien, esa es una, ¿no es cierto?, una característica del cristiano fiel, que sufre las penalidades como buen soldado, porque eso es lo que está diciendo a Timoteo. Y el siguiente dice en el 4 que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esta es otra característica de un cristiano fiel. Porque si usted le dijera, hermano, hermano Rigoberto, le encargo que a usted la palabra del Señor ahora, ¿no es cierto?, le entregue esto a hermanos fieles. ¿Cómo yo elijo a estos hermanos fieles? Bueno, por lo que dice acá a Timoteo, dice, un hermano que ha sufrido las penalidades. Ah, bien, ahí tiene una característica. Después, uno que milita dice, no se enreda, un hermano que no se enreda en los negocios de la vida. O sea, que no sea mundano, que no esté con un pie adentro y otro afuera, ¿cierto? Que no ande caminando por el precipicio ahí, ¿no es cierto? Tentando al pecado, o que no esté coqueteando con el pecado. Ya ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Característica de un hermano, de un cristiano fiel. Eh, los militares antiguos, ya, los militares antiguos, bueno, y los de ahora, obviamente también hay una cercanía en esto, no se enredaban con los civiles, en realidad. No se enredaban con los civiles. Eran estrictos, muy estrictos, sobre todo los romanos, ¿ya? Porque estaban muy concentrados en lo que hacían, en la preparación que tenían. Y como anécdota les cuento que una vez un militar de acá de la zona chocó mi vehículo y me pidió por favor guardar su vehículo en mi casa para que no se dieran cuenta de que él chocó, porque si no lo iban a castigar, porque andaba con un poco de alcohol. Entonces, eso para ellos es enredarse en los negocios de la vida. Estaba con alcohol y chocó. Entonces, él no quería que supieran en su villa, que es la villa solamente de militares, porque si lo veían llegar con el auto chocado, lo iban a castigar por enredarse en los negocios de la vida. Imagínense, en este tiempo. Entonces, como cristianos dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, debemos pensar en agradar a nuestro Señor, que nos tomó por soldado, no participando, ¿no es cierto?, en las cosas del mundo, estamos hablando en el pecado, ¿ya? Y tratando de alejarnos de las actividades, ¿no es cierto?, que nos hagan pecar, para poder agradar a Cristo. Otra, otra cosa que dice ya en el verso 5, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Pensemos bien ahí, hace poco tuvimos, ¿no es cierto?, los Juegos Olímpicos, dice que debe luchar legítimamente, honestamente, que esta carrera, ¿no es cierto?, sea honesta, que seamos cristianos sinceros, que la carrera que tenemos por delante, ¿no es cierto?, que no, que tampoco sea, ¿no es cierto?, de pegar un codazo al hermano y sacarlo hacia un lado, porque yo quiero ser
Yo quiero ser el predicador, porque yo quiero pasar adelante, porque yo quiero, o porque yo quiero, ¿no es cierto?, figurar. Esa es una parte, pero también porque yo quiero ser un cristiano honesto, ¿no es cierto? Y quiero llevar la vida que Dios quiere ante Dios, no ante los hombres. O sea, yo no quiero ser mirado por los hombres, sino que ser mirado por Dios. Y esa es una lucha honesta. Esa es una, perdón, una carrera legítima, que aunque falle, ¿no es cierto? No importa que los hermanos lo sepan, porque todos fallamos, no importa que lo sepan, no voy a esconder, sino que esa es mi carrera como hijo de Dios, esa es mi carrera como ser humano. Eh, Como todos somos, ¿no es cierto?, de manera imperfecta, ¿no es cierto?, y podemos alguna vez caer. Entonces, bueno, Dios lo sabe, no importa que los demás lo sepan. Esa es otra faceta de la vida, ¿no es cierto?, legítima de correr. Entonces, debemos entender este punto también de que una característica de un cristiano fiel es un cristiano que lucha como atleta, ¿no es cierto?, que lucha, ¿no es cierto?, perdón, y que lucha legítimamente. Eh, Me recuerdo de un texto ahora que se me vino a la mente me acuerdo de Job, en realidad. Me acuerdo de Job. Que Job, en una ocasión, en una parte por ahí de un texto, dijo que, que él, ¿cierto? A pesar de todo lo que le había pasado y como persona, ¿no es cierto? Él también él no era perfecto, sino que su perfección consistía en buscar el perdón de Dios, en realidad, en confesar, en confesar su pecado. Dice, ¿acaso yo no he confesado cuando he pecado? Me voy a acordar de este texto y voy a ver en dónde está que se me vino a la mente ahora. ¿Acaso yo no he confesado? Eso es legítimo, eso es luchar en forma legítima porque está demostrando de que él también, ¿no es cierto? Él pedía perdón, él confesaba su pecado. Y eso es legítimo también ante los hermanos. Digamos que a veces, ¿no es cierto?, yo tengo que confesar de que hice algo en contra de mi hermano. Bueno, hay muchas cosas que pensar ahí, ¿no es cierto?, en esta carrera legítima. Y también en el capítulo 2 verso 6 otra característica de un cristiano fiel, que dice Pablo, dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. O sea, yo no puedo llegar y obtener frutos sin hacer nada. A veces hay hermanos o hermanas también que quieren participar, ¿no es cierto?, del servicio a Dios sin haberse preparado. Yo me debo preparar, yo debo estudiar, ¿no es cierto? Yo debo tener un tiempo de preparación para servir a Dios, ¿no es cierto?, en el culto o ya sea en cualquier actividad. Pero también debo trabajar en mi vida, que es más importante. Debo trabajar en mi vida, en cómo yo desarrollar, ¿no es cierto?, a un cristiano fiel, cómo yo desarrollarme como hijo de Dios, porque yo debo cambiar mi vida. Yo debo no solamente estudiar las escrituras para saber más, yo debo trabajar primero en mi vida, cosa que en mi vida se pueda reflejar a Cristo, cosa que en mi vida pueda salir el enojo, la ira, la mentira, ¿no es cierto? La deshonestidad, etcétera, etcétera. Yo tengo que trabajar primero para poder participar de los frutos. Ese es un cristiano, ¿no es cierto?, que se nota que es fiel. Bien, hemos visto todas estas características que nos dice Pablo, pero vamos a ver otra más que nos dice el Señor a través del Antiguo Testamento, ¿cierto? Cuando comenzaba, digamos, entre comillas, la vida del pueblo de Israel. En Deuteronomio 7:9, cuando el Señor le habla del pacto ya que hizo con ellos, Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, dice. O sea, le recalca, es Dios, soy un Dios fiel. Por eso es importante que tomemos en cuenta lo que es ser fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. O sea, Él guarda el pacto que hizo con nosotros y la misericordia, ¿cierto?, a los que le aman.
Él siempre está presente de los que le aman para tener misericordia. Y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, lo que sucedió en aquellos tiempos, ¿ya? Y que también va a suceder, ¿no es cierto?, cuando el Señor venga. Y no se demora con el que lo odia, en per- con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Otra característica de ser fiel es guardar los mandamientos del Señor, ¿ya? Y todo lo demás. Por eso dice guarda por tanto. Por tanto, está hablando de guardar que Dios guarda el pacto, que Dios es fiel. Dios es fiel, guarda el pacto y la misericordia, y si pasamos abajo, por tanto tú también guarda los mandamientos de Dios, porque Él es fiel. Así como dice Dios es santo, o sea, sean santos porque yo soy santo, o sea, sean fieles, guarden el mandamiento porque yo soy fiel, con el pacto también. Entonces, esa debería ser otra de las características grandes, ¿no es cierto?, de un cristiano o de los cristianos, ¿cierto?, sean varones, sean mujeres o varonas, ¿no es cierto?, eh, eh, que sean fieles, digo. Bueno, para continuar con el capítulo 2 de Timoteo, el versículo 7, para hacer una conclusión, dice, considera bien lo que te digo, considéralo bien, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, de la descendencia de David, conforme a mi evangelio, porque él soportó sufrimientos, hasta prisiones, como si fuera malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Aquí le está recalcando, ¿cierto?, lo que le dijo de que debes soportar tú como soldado, ¿ya? Porque Cristo también soportó sufrimientos. El verso 10, por tanto, todo lo sufro a favor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Nuestra fidelidad en nuestra comunidad, ¿ya?, en el lugar donde estamos, estoy diciendo, donde somos locales, ¿ya?, va a hacer que los demás obtengan salvación. Eso va a redundar en nuestra fidelidad. Nuestra fidelidad, ¿no es cierto?, no queda vacía, no queda sin fruto. El fruto de todo esto es que los demás obtengan salvación, que es en Cristo Jesús, dice. Fiel es esta palabra, y vuelvo a recalcar aquí a la palabra fiel. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si perseveramos así como perseveran los atletas, ¿no es cierto?, que luchan, dice, en forma honesta, en forma fiel, también reinaremos con Él. Y si le negamos, Él también nos negará. Y miren lo que pasa si somos infieles, y eso es lo extraordinario de todo esto. Si somos infieles, el Señor permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Eso es lo más grande de la fidelidad de Dios y de su misericordia. Bien, el Señor les bendiga, nos bendiga a todos realmente, eh, y que nos ayude en este propósito de lo que hemos estudiado en este día, y que podamos eh, realmente, ¿no es cierto?, cumplir con la fidelidad que Dios nos manda, y que también podamos cumplir, ¿no es cierto?, con entregar esto a vuestros hermanos, y que nos hagamos personas fieles, ¿cierto?, dignos de confianza también, para que se nos encomienden tareas, ¿no es cierto?, del Evangelio. Bien, muchas gracias, hermanos, por su atención. Muy bien, hermano Marcelo, muchas gracias a usted. Dios le bendiga. Gracias damos a Dios por la oportunidad nueva que nos brinda en esta tarde de escuchar de su palabra y ver aquellas características de un cristiano fiel. Que podamos entonces atender aquellas recomendaciones para que Dios entonces pueda estar grato con la vida de cada uno de nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos a orar. Queremos agradecer la visita de todos los hermanos que hoy día nos han visitado la plataforma, aquellos que están en el Facebook también, ya daremos cuenta de aquello.
Pero de momento vamos a orar al Señor. Hermano Ernest, por favor, si tú puedes guiarnos en una oración agradeciendo la lección que hemos recibido esta tarde y que Dios, nuestro Padre, pueda bendecir la presencia de cada uno de nosotros. Oremos, Encantado, hermanos. hermano. Ok. Nuevo Padre que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos dar las gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad que hemos tenido de estudiar su palabra, de poder aprender, recordar y memorizar siempre en nuestra vida como cristianos. Tenemos que ser fieles a usted en toda forma, de todas maneras, todos los días de nuestra vida. Agradecemos, Padre Celestial, porque usted le ha dado la oportunidad a nuestro hermano de poder presentarnos este estudio, el cual nos ayuda y nos anima. Rogamos, Padre nuestro, que bendiga a todas las familias representadas en esta hora y que usted pueda cuidar y proteger de ellos, donde quiera que se encuentren, cualquiera sean las circunstancias. Y si alguno de ellos está enfermo, pueda usted, Padre Celestial, en su inmensa misericordia y en su inmenso poder, proveer de los medios necesarios para que ellos puedan sentirse mejor y aliviados en la parte física y también espiritual a través de su palabra. Gracias, Padre Celestial, nuevamente por esta oportunidad y por este nuevo día que usted nos ha dado y que ya está terminando para muchos de nosotros. Rogamos, Padre nuestro, que usted pueda perdonar nuestros pecados. Rogamos que usted, si es su gran voluntad, Padre Celestial, que pueda permitirnos vivir un día más de vida, para que también a través de esta palabra predicada podamos ayudar a muchos. En el nombre de Cristo Jesús, oramos y agradecemos por todas sus bendiciones. Amén, Señor. Amén, Señor. Muy bien, muy bien. Vamos a pedir a Dios que nos ayude para poder llevar a cabo un cristianismo fiel, como Él nos pide. Que desarrollemos entonces su palabra en nuestra vida, como ya decía el hermano, no solamente escucharla, sino de vivirla. Y para aquello vamos a ponerle ganas. Bien, Ernest, hermano, tú tienes entonces el registro de los hermanos en Facebook, por favor. Sí, hermanito, muchas gracias a todos los que entraron un poquito después del inicio. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Entraron a Facebook Live, la transmisión en directo, la hermana Alicia Zamora, Carlín Rodríguez, Arelis Calzadilla, Marcos Ayosa, Isabel Ramos, Janet Araya, Dora Márquez y Limber Rodríguez. Todos ellos han estado escuchando este estudio que trajo nuestro hermano Marcelo Tolosa en esta hora, y algunos de ellos, por supuesto, han dejado sus mensajitos también, que paso a leer raudamente. La hermana Dora Márquez dice bendiciones, la hermana Isabel Ramos dice bendiciones, saludos para todos los hermanos, que la paz y el amor, y hasta ahí quedó su mensaje, que la paz y el amor. Y esos son los mensajitos que tenemos solamente por el día de hoy. Hermano Sergio, adelante usted. Muy bien, Ernest, muchas gracias. Quisiera saber si hay algún tipo de opinión de parte de ustedes, algún comentario que quisieran emitir. Agradecer a mi hermano Marcelo por la amabilidad, por la bendición de traernos esta tarde la palabra. Y por mi parte, que Dios bendiga el hecho de que cada uno de ustedes ha tomado este tiempo para acompañarnos aquí durante la tarde. Por ahí hay una manito alzada, mi hermano Mario. ¿Qué tal, hermano? Buenas noches, gusto de saludarle. Dios le bendiga. Cuéntenos. Gusto de saludarle. Dios le bendiga. Buenas noches, ¿sí me escuchan, hermanos? Sí, perfecto, hermano. Adelante. Ok, lo que pasa es que estoy bateando con mis bocinas de la computadora de escritorio. Bueno, yo no sé cómo sea allá en Chile donde ustedes viven, pero una de las cosas que a mí me ha preocupado últimamente es que a los hermanos que hemos estado predicando por años en el púlpito, por las casas, nos hemos olvidado en parte de este pasaje que está aquí en esta carta que hoy el hermano nos ha compartido, cuando dice: a lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que están idóneos para enseñar también a otros. Creo que voy a hablar de México, lo que yo conozco, y del sur de Estados Unidos, de Texas. No quiero hablar de Centroamérica, no quiero hablar de Sudamérica, porque a veces cuando predicamos o enseñamos nos llevamos a toda la hermandad entre los pies sin saber cómo viven los hermanos en sus países. Pero aquí lo que ha pasado en esta área de México, del norte de México y el sur de Estados Unidos, es que los predicadores nos hemos olvidado de lo que Pablo hizo
cuando andaba haciendo su obra. Se llevó a Timoteo, se llevó a Tito, se llevó a hermanos para enseñarles a predicar el evangelio, para formar predicadores. Y aquí en esta parte, lo voy a decir por estos lugares, como les digo, los hermanos hemos fallado por ese lado. Sí nos hemos parado en el púlpito, hemos dado clases en las casas, hemos salido inclusive a predicar por las calles, su servidor ha predicado por las calles, en los camiones públicos, pero algo que yo me siento culpable es que los hermanos nos hemos olvidado de esto que Pablo le encargó a Timoteo, que se llevara otros con él para enseñarles a ser predicadores. Y yo no sé, ustedes me dirán cómo será en Chile, hermanos, cómo será en Argentina, o los hermanos de otros países pensarán cómo será ahí, pero creo que hace falta que los hermanos que estamos predicando, que estamos enseñando, que tenemos experiencia, tomemos los jóvenes con nosotros, tomemos los hermanos que están empezando a ser cristianos y nos los llevemos a donde vamos a predicar, sea las casas de los hermanos que vamos a visitar, sea con hermanos que queremos exhortar, sea en las calles que vamos a predicar, o sea con sectarios, donde sea, que nos llevemos hermanos que empiezan la carrera como cristianos para que aprendan ellos a predicar, para que aprendan el error, para que aprendan cómo defender la verdad. Yo recuerdo en mis primeros años de cristiano, su servidor obedeció el Evangelio en 1976 y los hermanos que me enseñaron me llevaban con ellos. Me llevaban con ellos. Yo tenía solamente 19 años, hoy tengo 67, pero me acuerdo de esos años que los hermanos me llevaban cuando iban a un estudio con amigos, con hermanos que andaban mal, y me llevaban con ellos cuando entramos con los sectarios y por 2 o 3 años me trajeron con ellos. Y lo que yo aprendí de ellos, desafortunadamente, he fallado por ese lado, pero no creo que soy irónico. Creo, yo conozco varios hermanos y de renombre hermanos, y no voy a mencionar nombres para no ventanear hermanos, pero hermanos que ustedes a lo mejor oyen sus nombres por Sudamérica, por Centroamérica, han fallado, hemos fallado, al menos en esta área. Vuelvo a repetir, no sé allá donde ustedes viven, pero yo quise tomar la palabra, hermanos, para animarles si acaso algo se está fallando en sus terrenos, que los hermanos de experiencia, hermanos que conocen, se acuerden de los hijos de los hermanos jovencitos que empiezan a ser cristianos. Aquí acabamos de tener una serie, se bautizaron 4 jovencitos, 3 hombrecitos de 14, 13 años. Y yo les dije a los ancianos, me soy miembro, y a los demás hermanos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Entonces, para cerrar el comentario, este pasaje de 1 Timoteo que el hermano nos trajo ahora debe llamarnos la atención. Estoy yo enseñando a otro hermano conmigo para llevarlo también a lo mejor le nace el gusanito de ser predicador, le nace el gusanito de enseñar la palabra de Dios. Me parece a mí, hermanos, que este pasaje deberíamos de ponerle más atención. Vuelvo a repetir, no sé cómo sea en sus países, porque no se vale a veces, como les dije ahorita, los hermanos nos llevamos a la hermandad entre los pies diciendo, pues es que estamos fallando. Yo no sé cómo son allá ustedes, hermanos, y yo sí soy muy cuidadoso en cuanto a eso. Dios me lo bendiga y gracias por su tiempo. No, por favor, hermano, gracias a usted por su buen y acertado comentario. Me parece que le ha dado en el clavo el hermano con respecto a aquello. Yo recuerdo años atrás que habían un par de hermanos que aquí en Chile hacían esa labor. Recuerdo 2 o 3 que tomaban a los que éramos más jóvenes en aquel tiempo y nos llevaban, como dice precisamente el hermano, donde quiera que ellos iban. Y claro, nosotros escuchábamos allí al pie de ellos y calladitos nomás, escuchando. Y últimamente no ha habido tal costumbre. Hoy día a chuzo y pala uno se prepara y haciéndose de una u otra cosa y tratando de tomar comentarios para poder prepararse de algún modo, pero me parece muy acertada la opinión que el hermano Mario nos entrega esta tarde. Es un buen consejo para aquellos que son predicadores, que pudiéramos echar la mirada para aquellos que vienen detrás nuestro. Muy bien, hermano, gracias. ¿Algo más, hermano, que quisieran compartir antes de terminar esta jornada? Tengo algunos comentarios Sí. acá que pronto los leo. La hermana Marisa, amén. Bueno, un mensaje, hermano Marcelo, muchas gracias.
Dios les siga dando sabiduría para seguir con la enseñanza de la sana doctrina, dice la hermana Marixa. También tengo por acá la hermana Rosalvina. Buenas noches para todos. Gracias por permitirme aprender con ustedes, dice ella. También tengo acá la hermana Ludari. Gracias, hermano, y Dios te bendiga siempre por el excelente mensaje. Gracias a Dios por santa palabra. Nuestro Señor Jesucristo nos ayude a estar fieles. Bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual. Y por arriba, mi hermana Marixa, gracias, hermano. Pésame por el sensible fallecimiento de mi hermano. Así que gracias, bueno, gracias a todos ustedes. Mi hermana Doris me parece que iba a mencionar algo. ¿Alguien? ¿Quería ¿Marcelo? contestar al hermano Mario algo? Oh, sí, sí. Va al tiro, hermanita. ¿Primero? ¿O a la hermana primero? La hermana. Démosle a la hermana, muy bien. Ahí va enseguida Marcelo. Hermana Doris, por favor. Sí, hermanito, ¿me escucha? Sí, sí, perfecto. Yo quiero agradecerle al hermano Marcelo por su excelente meditación que nos ha traído, agradecida, y que Dios lo siga bendiciendo y que siempre pues lo tengamos ahí en esa plataforma para que nos traiga esos hermosos estudios que nos ha traído esta noche. Gracias, Amén. hermano Marcelo, Dios lo bendiga a usted y a toda su familia. Un abrazo. Muchas gracias, hermana. Bien, bien. Ahí está Gracias. Marcelo, ven. Petición de la hermana expresamente para que esté más frecuente en la plataforma. Adelante. No, el Cuando me lunes hemos inviten. pasado. Yo también he estado de Todos los que duelo, invitan. Quiero agradecer al hermano Mario por su comentario que me parece muy atinado, digamos, de este texto, muy bueno. Y también, como dijo Sergio, recuerdo, yo aprendí de un hermano eso, en realidad, Sí. que me llevaba para todos lados, lejos, digamos. Y ahí uno aprende, o sea, la doctrina la aprende, ¿no es cierto?, leyendo conocimiento, pero ahí aprende lo que es realmente la vida, ¿no es cierto?, o el discipulado, andar con el hermano, ¿no es cierto?, aprendiendo. Eso es importante que lo hagamos para que vayan entrenándose, ¿no es cierto?, nuevos hermanos. Gracias a Dios he tenido la fortuna de contar con hermanos acá nuevos que me han acompañado muchas veces, por ejemplo, en estos viajes que estamos haciendo a Ancud, y la iglesia también tiene que apoyar esto, con la ofrenda, tiene que apoyar, usted va a ir a 1000 kilómetros, ¿no es cierto?, a enseñar a alguien, a ver a alguien. Entonces la iglesia debe apoyar con el pasaje también para esos hermanos, porque esos hermanos van a ser los futuros predicadores y los futuros también hermanos que van a ir a exhortar o a animar a otros hermanos. Entonces es muy interesante lo que dice el hermano Mario ahí, que lo tomemos en cuenta y que nosotros lo hagamos para que los demás miembros, ¿no es cierto?, hermanos nuevos, tomen la tarea, ¿no es cierto? Y quieran ser también predicadores futuros y no solamente predicadores, sino que ancianos, ¿no es cierto? Hermanos que sean capaces de animar a otros, de exhortar, de reprender cuando se necesita y que vayan tomando la experiencia, ¿cierto? La experiencia de que no, esto no es solamente estudiar la escritura, no es solamente tener conocimiento, sino que, ¿cierto? Es una vida de experiencia que hay que ir adquiriendo también como cristianos. Y es de esa Correcto. manera. Sí, sí, con toda la razón, hermano Marcelo. Yo recuerdo dos hermanos rápidamente allí, la familia Pérez, tanto hermano Roberto Pérez como Efraín Pérez. Recuerdo que era una de características de ellos, subirlos al auto y llevar a 3, 4 donde ellos iban. Y ahí nos sentaban, 19, 20 años y caminando con ellos. Fue de mucha utilidad, me recuerdo. Y es un incentivo tan interesante para introducirse en eso de querer también realizar esas experiencias que son enteramente enriquecedoras. Interesante, muy bien, para añadirlo ahí a la lección. Muy bien, estamos llegando al término de nuestra jornada. Yo quiero en el nombre del Señor agradecerle a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Recuerden que estamos de lunes a viernes, mañana cerramos semana, trayendo siempre un nuevo mensaje cada tarde al caer la noche ya aquí en mi país. Estamos siempre con la misma contraseña, el mismo ID, así que ustedes hacen posible que esto sea una bendición para todos nosotros. Gracias nuevamente, hermano Marcelo, gracias a todos ustedes que nos han acompañado y si Dios quiere, mañana nos volvemos a reencontrar. Que Dios les bendiga y que tengan un buen descanso. Buenas noches, mis hermanos. Dios los Mañana bendiga. llega el jefe. Chao, chao. Chao, chao, hermanos. Chao, hermano. Chao. Chao, Tengan hermana. buenas noches, hermanos. Dios me los Chao, bendiga. hermano Dios los Mario, bendiga. buenas noches. A ver, Chao, Buenas hermano noches, Rigoberto. hermanos. Chao, hermana Marisa, chao, muchas chao, gracias. hermano Dios le Sergio. bendiga.
Buenas Chao, hermano noches. Rigo. Chao, chao. Chao. Chao, buenas Chao, noches, hermano chao, Lara Cristian. Jara. Chao, Bye, bye. chao, hermano. Chao, Mañana hermana. vuelve Chao, el hermana jefe. Doris. Así que, Mañana toman listo. la batuta. Muy bien. Que tengan buenas noches. Chao, Buenas chao. noches, Chao, Ernest. hermanos. Chao, Chao, chao. hermana Saludos Doris. por la Chao, casa, hermano Muy buenas Rigo. noches. Que Dios les Sergio. bendiga. Chao, chao. Chao, Gracias, hermano chao. Rigoberto. Voy Chao, cerrando. igual. Bye bye. Muy bien.